Nosotros tenemos que cuidar, tenemos que valorar, tenemos que apreciar y tenemos que guardar en nuestra vida, en nuestro ser. Gloria a Dios. Vamos a leer en esta bonita noche en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los creyentes romanos, en el capítulo 1. Eso está en el Nuevo Testamento. Para los que no son lectores de la palabra, los que son lectores ya lo encontraron, creo yo, pero los que no, quizás no se ubican si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Solo saben que hay un libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1. Esta es una porción muy conocida. En esta noche la vamos a escudriñar otra vez y vamos a absorber, vamos a adquirir y vamos a recibir todo el conocimiento que Dios nos va a dar en esta noche de esta porción. Así que ubíquese prontamente. Romanos capítulo 1, verso 18. Si su Biblia tiene título, el título de esta porción es la culpabilidad o la culpa del hombre. Y la enseñanza de esta noche, así la he titulado, la culpabilidad del hombre. Así se llama la enseñanza de esta noche, porque este título que está aquí es muy bonito. Es muy bonito. Y cuando nosotros leemos tan solo el título, hermano y hermana, adquirimos conocimiento. Porque aquí habla y dice la culpabilidad del hombre. Ya nosotros sabemos qué significa la palabra culpabilidad. Y sabemos que cuando habla del hombre se está refiriendo al ser humano. No se está refiriendo solamente al hombre de sexo masculino. Se está refiriendo al ser humano, no solamente al hombre de sexo masculino. La mujer no está excluida de este título. Aquí habla de la culpabilidad del hombre o del ser humano. Y dice en el verso 18, ahí vamos a comenzar a leer en el verso 18. Y vamos a estar muy concentrados. Le voy a rogar, como siempre en esta bonita noche, que tenga a su niño, a su niña ahí con usted. Que no le deje que ande caminando para allá y para acá o corriendo, no, porque todo eso distrae, todo eso perturba. Así que por favor, hermano, hermana, hágame ese favor en obediencia y controle sus pequeñitos, controle sus pequeñitas. ¿Por qué? Porque necesitan también recibir conocimiento de Dios, ¿verdad? Lo necesitan. Nuestros pequeños y pequeñas necesitan también recibir conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque vienen de una descendencia de culpabilidad. Aquí lo leímos ya. Hay una culpabilidad en todo el ser humano. Y nuestros hijos e hijas, aunque son pequeños, pequeñas, tienen esa culpabilidad en sí. ¿Por qué? Porque son descendientes de los primeros seres humanos que adquirieron culpabilidad por su pecado. Dice en el verso 18 de esta porción. Gloria a Dios. Vamos a leer todos aquí, nadie se duerma. Vamos a estar leyendo concentrados y tratando de entender lo que vamos a ir leyendo. Verso 18. Porque la ira, ¿de quién? De Dios, no del hombre, de Dios. Se revela o se hace visible, se deja conocer desde el cielo contra toda impiedad, o todo lo que no es limpio, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí en este verso, hermano y hermana, nos habla y dice que la ira de Dios es el enojo de Dios, el castigo de Dios. El castigo de Dios, hermano y hermana, se revela desde el cielo. Y si nosotros hemos leído la Biblia en el Antiguo Testamento,
En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó en el Génesis, primero en el tiempo del patriarca Noé, destruyó la humanidad, ¿de dónde vino la ira de Dios? ¿De dónde vino la ira de Dios? Del cielo. ¿De dónde vino la lluvia que creó el diluvio? Del cielo. En el tiempo de Noé, antes del diluvio, nunca había llovido, nunca. Todo lo que se producía en la tierra se producía por el rocío de la humedad. Pero nunca había llovido hasta que la ira de Dios se reveló del cielo contra la impiedad de la gente que vivió en el tiempo de Noé. Y vino el diluvio, y dice la palabra de Dios, y los destruyó a todos, no incluyendo a Noé y a su familia. También en el Génesis, la ira de Dios se revela más adelante, en el tiempo de Abraham, cuando Dios del cielo envió fuego y destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿De dónde vino la ira de Dios? Del cielo. Entonces, las palabras de Dios no mienten. Aquí dice claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo, de allá. La ira de Dios viene y se revela y se hace presente aquí, en la tierra donde estamos nosotros, los seres humanos. Eso fue lo que pasó, hermano y hermana, revelándose la ira de Dios. Pero no solamente en esos dos acontecimientos, hubo otros acontecimientos donde Dios envió castigo. En el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento, antes de Romanos, de lo que estamos leyendo, Dios envió su ira revelada desde el cielo. Y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras de Dios, ahí habla de la ira de Dios, habla de la ira del Cordero, y dice que en la ira del Cordero van a venir copas llenas de la ira de Dios, que van a ser arrojadas por ángeles de Dios sobre la tierra, hermano y hermana. O sea que la ira de Dios no se ha acabado. La ira de Dios todavía existe. Y la ira de Dios, hermano y hermana, se está manifestando y está por manifestarse. Porque el castigo se produce contra nosotros, los seres humanos, cuando Dios se enoja. ¿De qué se enoja? De la impiedad de los seres humanos. Y viene un tiempo que va a ser el tiempo más terrible de la ira de Dios, que eso va a ser cuando Dios vaya a castigar al ser humano, ya cuando Dios va a destruir toda la humanidad para siempre. Eso es lo que está escrito en Apocalipsis. Por eso es importante que nosotros leamos las palabras de Dios. Tan solo en este verso 18, aquí Dios nos ha revelado que Él tiene ira y que la ira de Él se manifiesta. Y aún hay ira de Dios, la más terrible, que está por manifestarse. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios desde el cielo? Se manifiesta por la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano y hermana, nosotros ya conocemos lo que es justicia. Justicia es lo contrario a injusticia. Alguien que sabe qué es justicia y está obrando en justicia es porque es alguien que está obedeciendo las palabras de Dios, que está viviendo lo que Dios le ha mandado en sus palabras. Aquí habla de que la injusticia detiene la verdad. Y cuando los seres humanos, cuando yo y usted dejamos de vivir lo que Dios nos ha mandado, lo que ya hemos aprendido de los mandamientos de Dios, de las palabras de Dios, de las ordenanzas de Dios, de las leyes de Dios, de los estatutos de Dios, cuando nosotros dejamos de vivir eso, estamos obrando nosotros injusticia. Y al estar haciendo eso, al estar nosotros obrando en injusticia o viviendo en injusticia, estamos deteniendo ¿qué? ¿Qué estamos deteniendo? La verdad. La verdad.
Porque cuando nosotros no somos verdaderamente creyentes, nosotros le damos un mal ejemplo a otras personas que tienen un buen concepto de los creyentes. Personas que consideran que un creyente o un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que ser alguien que se porta bien, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba antes de que yo comenzara a conocer de las palabras de Dios. Eso es lo que yo pensaba de un cristiano o de una cristiana, que era gente que tenía que hacer las cosas bien hechas, alguien que tenía que de verdad estarse portando bien. Por eso es que decía servir a Dios, es lo que yo pensaba. Y hoy que yo he leído las palabras de Dios, hoy he comprobado que es verdad. Así tiene que ser. Lo que yo pensaba antes, aunque era ignorante, es verdad, porque la palabra de Dios está escrito. Entonces, dice en el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A esos hombres que con injusticia detienen la verdad. Lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto. Y algo manifiesto es algo visible, es algo conocido. Pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A esos hombres de los cuales estamos leyendo. Porque las cosas invisibles o que no se pueden ver de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo que era invisible ahora se hace visible, se puede ver. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, ningún ser humano que vive en injusticia, ningún ser humano que no está viviendo la verdad, que no está viviendo de acuerdo a las palabras de Dios, tiene excusa. ¿Por qué? Dice que lo invisible de Dios, el eterno poder y deidad de Dios, el poder que Dios tiene, hermano y hermana, para criar, para hacer obras sorprendentes, milagrosas, y la deidad de Dios, o el ser conocido como único Dios, porque deidad quiere decir que es Dios, es lo que quiere decir la palabra deidad, que es Dios, que ese ser del que se habla es Dios. Entonces Dios tiene una deidad, y su deidad nos da a conocer que Él es el único Dios. ¿Qué Dios? El Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios en espíritu, Él formó un cuerpo de carne, formó un cuerpo de hombre y habitó en espíritu en ese cuerpo de hombre. Esa es la eterna deidad de Dios. Dios, hermano y hermana, no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios es eterno. Y alguien eterno es alguien que nunca va a dejar de existir, que nunca va a dejar de ser. Entonces dice aquí que las cosas invisibles, lo que no se podía ver de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿cómo? Claramente. Y algo, hermano y hermana, claramente es algo que se puede distinguir bien, que se puede observar bien, que se puede conocer bien, que se puede identificar bien. Se hacen claramente, dice aquí, visibles. ¿Desde dónde? ¿Cómo dice en su Biblia? Desde la creación, ¿de qué? Del mundo. Desde la creación del mundo, del ser humano. Porque mundo no es la rueda que nosotros llamamos tierra, no. El mundo es la humanidad. Por eso en la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En la palabra de Dios dice que el mundo nos ha de aborrecer. ¿Ha leído eso? Lo hemos leído varias veces.
Que no nos extrañemos de que el mundo nos aborrezca. Y le pregunto yo en esta noche, ¿la tierra nos puede aborrecer a nosotros? ¿Nos puede aborrecer la tierra? La rueda que llama al mundo ¿nos puede aborrecer a nosotros? ¿Quiénes nos aborrecen a nosotros los cristianos? ¿Quiénes? Las gentes. Las gentes son el mundo. Por eso dice que el mundo nos habría de aborrecer, no la tierra, las gentes. Eso es lo que Dios llama mundo. Por eso dice que desde la creación del mundo las cosas invisibles de Dios son claramente visibles, se han dejado ver para los seres humanos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién crió la tierra? Alguien tuvo que criarla. ¿Quién crió lo que hay en la tierra? Alguien tuvo que criar eso. ¿Quién crió o quién nos hizo a nosotros los seres humanos? Alguien tuvo que habernos hecho, porque en el Salmo 100 dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos hizo, dice que nosotros somos ovejas de Dios, nosotros somos pueblo de Dios y ovejas de su prado. Pero eso es para quienes, para los que entendemos la verdad, para los que estamos viviendo la verdad. Por eso es necesario, hermano y hermana, que nosotros, ahora sí, disculpe la redundancia o la repetición de la palabra, pero lo voy a decir así para que ponga atención a esto. Nosotros los que conocemos la verdad debemos de vivir la verdad y debemos de vivir en verdad, hermano y hermana, para Dios. Y le repetí esa palabra para que eso le quede bien claro. La verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, hermano y hermana, ya son visibles. Las cosas de Dios son claramente conocidas y también son entendidas, porque dice que Dios fue el que manifestó eso. ¿Cuándo? Desde la creación. ¿Y cómo lo manifestó? Con las cosas que Él hizo. Eso demuestran que hay un Dios, ¿verdad? Las cosas hechas demuestran que hay un Dios. Demuestran que alguien tuvo que haber trabajado en eso para que eso exista. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que hay un Dios, que hay un Creador. Estas personas de las cuales estamos leyendo, dice claramente que ellos, por su impiedad, por su injusticia, ellos detienen la verdad. Y detener la verdad es como no dejar que la verdad pase, no dejar que la verdad avance, no dejar que la verdad, hermano y hermana, haga sus obras. ¿Y cuáles son las obras de la verdad? El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo? Libres. Por eso es que nosotros no debemos de tener la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Y cuándo es que nosotros, hermano y hermana, tenemos la verdad en nosotros? Cuando nosotros estamos viviendo para Dios, o cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué dice Dios para el hombre? ¿Qué dice Dios para la mujer? ¿Qué dice Dios para su creación? ¿Qué dijo Dios para el ser humano? ¿Qué dijo Dios para la familia? ¿Qué dijo Dios para su pueblo? Esa es la verdad. Lo que Dios dijo, esa es la verdad. Las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque alguien, hermano y hermana, alguien que no esté viviendo la verdad, en el momento en que le toque rendir sus cuentas, dice en el verso 20, ¿qué dice? De modo que no tienen excusa. ¿Qué excusa nosotros, los que conocemos las palabras de Dios, qué excusa le vamos a presentar a Dios? Si nosotros morimos sin estar haciendo las cosas bien, como las debemos de hacer,
¿Qué excusa yo o usted le vamos a presentar a Dios? Si aquí en esta porción dice, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nosotros delante de Dios. Verso 21. Dice en el verso 21, pues habiendo conocido ¿a quién? ¿Cómo dice en su Biblia? A Dios. Entonces, estas personas de las cuales estamos leyendo fueron personas que conocieron a Dios. Conocieron a Dios, hermano y hermana. Y nosotros estamos también conociendo a Dios, como estas personas conocieron a Dios. Y luego dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta gente, hermano y hermana, contra la cual la ira de Dios se reveló desde el cielo, fue gente que conoció a Dios. Pero aunque supieron que había un Dios, conocieron de ese Dios, dice en la porción que acabamos de leer ahorita, en ese verso 21, no le glorificaron o no le dieron gloria, no le dieron alabanza, no le dieron honra como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, gente conocedora de Dios, ¿pero qué? No glorificaron a Dios como a Dios. O sea que, hermano y hermana, si nosotros sabemos que hay un Dios, pero nosotros no lo estamos sirviendo, nosotros no estamos dándole a Dios lo que Él pide de nosotros en nuestros actos, en nuestras vivencias, si nosotros no estamos haciendo eso y sabemos que hay un Dios, entonces quiere decir que no estamos glorificando a Dios, como se le debe glorificar a un Dios. ¿Comprende eso en esta noche? Nosotros debemos de saber cómo se debe glorificar a Dios. ¿Cómo? En el Deuteronomio, es una porción que conocemos mucho, capítulo 6, dice que nosotros debemos de amar a el Señor nuestro Dios. ¿Con qué? ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y todos los que estamos aquí en esta noche tenemos corazón, tenemos alma, tenemos mente y tenemos fuerzas, todos. Gracias a Dios que Él nos ha bendecido con todo eso. ¿Y por qué Él nos ha dado todo eso a nosotros? Para que le glorifiquemos a Él con todo eso, hermano y hermana, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Por eso es importante, como yo siempre lo digo, el estar nosotros atentos aquí. La hora del culto es un tiempo sagrado para Dios. No hay que estar pensando en la comida que vamos a ir a comer cuando nos vayamos de aquí. Eso vendrá después. No hay que estar pensando en que mañana es domingo y quizás vamos a ir a hacer compras. Eso vendrá después. No hay que estar pensando en nada que nos distraiga, que nos perturbe. Hay que estar con la mente aquí. Por eso dice que hay que servir a Dios con toda la mente, ¿verdad? Y la mente la tenemos aquí, hay que tenerla aquí. Pero no solamente dentro de la cabeza, sino hay que tenerla aquí concentrada en Dios, hermano y hermana. Eso es servir a Dios con toda la mente. El estar, nuestra mente, nuestro cerebro concentrado aquí, en estar adorando a Dios, en estar alabando a Dios, en estar dándole gracias a Dios. Mire cómo dice en este verso, que aunque conocieron a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? ¿Cómo dice en su Biblia? Ni le dieron gracias. ¿Por qué? ¿Por qué en esta noche usted está aquí en este culto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Yo vine aquí para darle gracias a Dios. Por eso vine, para darle gracias a Dios por la vida y por todo lo demás que Él me regaló y me está regalando todavía. Por eso vine aquí, vine a darle gracias a Dios, porque reconozco que hay un Dios. Reconozco que ese Dios es el Dios al que yo sirvo. Él es el Dios verdadero. Él es el que hizo el mundo. Él es el que ha revelado todo desde su creación. Todas sus obras que declaran que hay un Dios y que es todopoderoso con poder eterno. Entonces, a Dios, hermano y hermana, hay que glorificarle como a Dios. Hay que glorificarle como a Dios. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí en esta noche en persona, aquí delante de nosotros, ¿cómo le glorificaríamos? ¿Cómo le glorificaría usted al Señor Jesucristo si Él estuviera aquí sentado en una silla delante de nosotros? ¿Cómo le glorificaría usted en esta noche a Él si Él estuviera aquí en persona? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Lo mejor, hermano y hermana, yo no sé qué es lo que usted piensa en su mente, qué es lo que usted está razonando en su corazón, pero lo mejor, si hay que aplaudir, 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 si hay que decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si hay que tener alegría, mucha alegría, mucha alegría. Ahora le voy a decir, Él en persona no está aquí, pero en espíritu aquí está. En espíritu aquí está, y nosotros debemos adorarlo a Él en espíritu, como lo vamos a ir a adorar allá en persona cuando vayamos a la Nueva Jerusalén. De la misma manera, porque Dios está aquí con nosotros. No lo vemos, pero Él está aquí y Él nos está observando, escuchando, y Él está recibiendo lo que le estamos dando nosotros a Él en esta bonita noche. Así que no menosprecie porque usted no lo mira en persona aquí. No piense que Dios no está aquí. Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, y a donde está el Espíritu de Dios, ahí se tiene que dar gloria. Ahí se tiene que dar gloria, hermano y hermana, a un Dios verdadero. Hay que glorificar a Dios como a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que nosotros darle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor, lo mejor, lo mejor. En lo que nosotros ya sabemos que tenemos que darle a Dios, tenemos que darle lo mejor, glorificarlo como a Dios. En el verso 21 sigue diciendo, aparte que no le glorificaron como a Dios, habiéndolo ya conocido, ni le dieron gracias, dice, sino al contrario, que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, no le dieron a Dios lo que le debían dar, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse es hacerse vano. Algo vano es algo que no tiene peso. Algo vano es algo que no tiene valor. Algo vano, hermano y hermana, es algo que no tiene validez. Entonces, esta gente, después de que conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, teniendo el conocimiento de todo lo que Dios crió y que ellos también eran creación de Dios, porque Dios crió el mundo y ellos lo supieron, estos seres humanos. Al contrario de darle gracias a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué son los razonamientos? Las conclusiones a las que uno llega. Mucha gente dice, no hay Dios. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. Hay gente que dice que lo que está escrito en la Biblia no es verdad. Hay gente que dice que
la creación que existe no la hizo Dios. No hay Dios. En la palabra de Dios dice en un salmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dijo? ¿El sabio? El necio. Y aquí dice que su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, una persona que se hace vana, hermano y hermana, es una persona que no reconoce a Dios como Dios, que no glorifica a Dios, que no le da gracias a Dios. Una persona que se aparta de Dios, que no quiere servir a Dios, es una persona que se hace vana, se envanece, se vuelve a la vanidad o se adentra a vivir en la vanidad. ¿Y cuál es la vanidad? Todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Toda creación, todo invento, no creación, todo invento que hay en el mundo, hermano y hermana, es vanidad. Entonces, la gente se hace vana cuando la gente le da la espalda a Dios para seguir ¿qué? Las cosas del mundo. Entonces el ser humano se envanece. ¿Por qué? Porque el valor del ser humano, el valor de nosotros los seres humanos está en Dios. Nosotros, hermano y hermana, sin servir a Dios no valemos nada. No valemos nada. Nosotros sin servir a Dios somos vanos, no tenemos un peso de bien. Si Dios hiciera como hizo con el rey Belsasar, que le dijo, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Ese hombre se hizo ¿qué? Se hizo vano. Se hizo vano. ¿Por qué? Porque no le dio gloria a Dios. Entonces, cuando uno no le da gloria a Dios, cuando uno no se somete a Dios, cuando uno no sirve a Dios, cuando uno no cumple con lo que Dios le ha dado para que uno viva, para que uno haga, para que uno esté bien, hermano y hermana, en esta vida, entonces yo, usted y cualquier otro ser humano entramos a envanecernos, a hacernos vanos. Y el corazón no es un corazón sabio, sino que es un corazón necio. Y un corazón necio está entenebrecido. Algo entenebrecido es algo que está en tinieblas, algo que está en la oscuridad. No está en la luz, está en tinieblas, está en la oscuridad. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, profesar es declarar, demostrar. Y profesaron que eran sabios o se creyeron sabios, pero en realidad fueron ¿qué? Se hicieron necios. ¿Por qué? Dice en el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible o del Dios que no se corrompe, que no se ensucia, que no se contamina, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, esta gente con un corazón necio, se creían gente sabia, pero en realidad se hicieron necios. ¿Por qué? Por no glorificar a Dios como Dios. Sabían que Él era Dios. Sabían que Él era Dios. Sabían que el Señor Jehová era Dios. Lo sabían, pero no le glorificaron como a Dios. No le dieron gloria con su vida como a Dios, aunque sabían que era Dios. Entonces, esta gente se hizo necia. Y al ser necia y tener un corazón entenebrecido, cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios, mire, la gloria de Dios la cambiaron. La gloria del Dios incorruptible, en semejanza
de imagen de hombre corruptible, o que se corrompe, que se ensucia, que se contamina, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La mayoría de la gente del mundo, hermano y hermana, la mayoría de la gente del mundo no sirve al Dios verdadero. La mayoría de la gente del mundo adora al ser humano, aquí dice hombre, adora al hombre, adora ¿qué más? Adora las aves, adora los cuadrúpedos, que son los animales de 4 patas, y adora ¿qué también? Los reptiles. Hay razas de gente que nosotros hemos venido a conocer en este país, que son razas de gente que adoran los animales. Adoran el sapo, adoran la rana, adoran el grillo, adoran la vaca, adoran la lagartija, adoran la serpiente. En lugar de adorar ¿a quién? Al Dios incorruptible. En lugar de adorar, hermano y hermana, al Dios verdadero. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esa gloria que debían darle a Dios, ahora no se la están dando a Dios. No se la están dando a Dios en lo que estamos leyendo, sino que esa gloria que le corresponde a Dios, de adoración, de reconocimiento como un ser salvador, como un ser ayudador, como el dador de la vida, como el que protege, como el que bendice, como el que ayuda. Esa gloria, lo que nosotros le damos a nuestro Dios, si se lo damos de verdad, esa gloria, estos seres humanos se la están dando ahora ¿a quiénes? A las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles y al hombre. Y eso es algo muy común ahora en el tiempo que estamos viviendo nosotros, es algo muy común. Hay gente, y aún en el pueblo de Dios se llega a dar, que el hombre dice: no, es que yo no puedo entregarme a Dios porque mi mujer no quiere. La mujer dice: no, es que yo no puedo entregarme a Dios porque mi esposo no quiere. ¿Qué es eso? ¿A quién le está dando la gloria el hombre y la mujer? ¿A quién le está dando la gloria? No se la está dando a Dios. ¿A quién le está dando la gloria? Al hombre. Al hombre. Al hombre corruptible. No, hermano y hermana. Cada uno de nosotros debemos de servir a Dios, porque la salvación es personal. Si el esposo, si la esposa no quieren servir a Dios, pues lástima por él, lástima por ella. Pero cada uno de nosotros, cada ser humano, tenemos que luchar por la salvación, porque la salvación es personal, porque la gloria que nosotros debemos de dar, se la tenemos que dar a Dios, no al ser humano, mucho menos a los animales, sino a Dios. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, Él es el Dios incorruptible, Él es nuestro Dios. Verso 24. Dice en el verso 24: por lo cual también, por eso que hicieron, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dice la gente: qué malo es Dios. Así dice el ser humano: qué malo es Dios. Pero ¿por qué los seres humanos no se ponen a ver su vida, sus vivencias? ¿Y por qué no dicen: qué malo soy? Qué mala soy, porque no estoy sirviendo a Dios, y Dios me da la vida y Dios me ayuda de todas las maneras? El ser humano siempre dice: qué malo es Dios. Y Dios mató niños en el tiempo antiguo, en el tiempo pasado. Qué malo es Dios. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya violaciones? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que maten los niños? Eso es lo que la gente dice. Pero aquí estamos viendo en esta porción que la culpabilidad es ¿de quién? Es del hombre. La culpabilidad no es de Dios, la culpabilidad es del hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a conocer su eterno poder y deidad al hombre, al ser humano, desde la creación del mundo. Entonces Dios nunca ha escondido
nunca ha escondido su soberanía. Dios nunca se ha escondido del ser humano para que el ser humano sepa de Él. Es el ser humano el que no ha querido reconocer a Dios como Dios y darle gloria a Dios, adorándolo y sirviéndolo. Hermano y hermana, si todos los seres humanos que vivimos en este tiempo le diéramos gloria a Dios, las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Pero la verdad es que la mayoría no quiere servir a Dios. La mayoría de los seres humanos somos pocas las personas que queremos realmente darle a Dios gloria como lo que Él es, el Dios de nosotros. Entonces Dios mismo los entregó ¿a qué? ¿A qué los entregó? A la inmundicia, a la suciedad, a los pecados, a lo inmundo o a la suciedad que hay en las vivencias de las personas, en las obras de las personas sucias, inmundas. Dios mismo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa inmundicia, hermano y hermana, a la cual Dios entrega al ser humano, ¿a dónde está esa inmundicia? ¿Leyó su Biblia? ¿La leyó? ¿A dónde está esa inmundicia a la cual Dios entrega al ser humano que no quiere vivir la verdad, que no quiere reconocerle como a Dios, que no quiere glorificarle como a Dios? ¿A dónde está la inmundicia? ¿A dónde? En el corazón. En el corazón. Así que esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo que yo y usted tenemos en el corazón, si tenemos en el corazón inmundicia, a eso, si nosotros no servimos a Dios, a eso Dios nos va a entregar, a esa inmundicia que tengamos en el corazón. Porque el hecho que estemos aquí no quiere decir que tengamos un corazón limpio. Podemos estar aquí pero con un corazón sucio. Podemos estar aquí pero con un deseo de pecado. Podemos estar aquí ahorita y al irnos de aquí, sea más al rato o sea mañana, ir a buscar lo malo. La inmundicia está en el corazón. Así que en esta noche la enseñanza para nosotros es que debemos de sacarnos la inmundicia del corazón. ¿Qué es lo que usted ha concebido en su corazón? ¿Qué es lo que usted ha guardado en su corazón? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? ¿Qué es lo que usted anhela en su corazón? ¿Qué anhela, hermano? ¿Qué anhela, hermana? ¿Anhela el bien o anhela el mal? Al salir de aquí, ¿qué anhela? Si el mañana viene, ¿qué anhela? Dentro de unos meses o años, ¿qué es lo que anhela usted? ¿Servir a Dios? ¿Apartarse de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Mire, es que Dios es tan perfecto y Dios nos conoce y Dios nos entrega a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Él nos entrega a los deseos de nuestro corazón. Si nosotros deseamos el bien, ¿a qué nos entrega Dios? Al bien. Dios nos entrega al bien. Pero si alguien desea el mal, ¿a qué le va a entregar Dios? Le va a entregar el mal. Si usted está deseando el pecado, si usted está deseando el pecado, aunque usted ya conoce a Dios, ¿alguien aquí en esta noche no conoce a Dios? Levante la mano la persona que no conozca a Dios. Y no me estoy refiriendo a que lo haya visto físicamente, sino el conocimiento. El conocimiento que usted tiene de Dios. ¿Alguien aquí no conoce a Dios? No tenemos excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa. Conocemos a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Glorificar a Dios como a Dios, servirlo de verdad.
y lo que hay en el corazón de nosotros. Si en el corazón mío y usted hay inmundicia, en esta noche vamos a pedirle a Dios que quite esa inmundicia del corazón de nosotros, pero que la quite de verdad, y decídase usted a que Dios le quite la inmundicia del corazón. No solamente lo haga como una emoción, solo ahorita una emoción, pero ya nos vamos de aquí y otra vez buscamos otra vez llenar el corazón de inmundicia otra vez. Otra vez buscamos lo malo, buscamos los pecados, otra vez las películas diabólicas, otra vez las canciones diabólicas, otra vez las malas palabras, otra vez los pecados hay mucha variedad de pecados, mucha. Usted en su corazón sabe cuáles son sus tentaciones. No necesita que yo le dé una lista. Acuérdese que la salvación es personal. Cada quien tiene que cuidar de su propia vida. Cada quien tiene que sacar la inmundicia de su corazón, porque eso que está en el corazón, hermano y hermana, es lo que uno ha metido a su corazón. Dios no lo ha metido, uno lo ha metido. Y Dios, lo que hace es que si alguien quiere la inmundicia, llega el momento, o llegará el momento, porque así será. Y acuérdese de mis palabras. Llegará el momento que si alguien está terco, buscando lo malo, haciendo lo malo, en pecados, y conoce a Dios, y sabe quién es Dios, y sabe lo que Dios ha hecho por sí, y sabe cómo debe vivir delante de Dios, y sabe que tiene que luchar por la salvación que Dios le está ofreciendo. Y si alguien se acerca y quiere estar en los pecados, va a llegar el momento en que Dios va a entregar a esa persona a la inmundicia de su corazón. Usted quiere la perversión, vaya, revuélquese en la perversión. Usted quiere los vicios, vaya, llénese allá de vicios. Usted quiere hacer cuanta diablada tiene en el corazón, vaya, hágalo. Ensúciese, revuélquese, llénese. ¿Está comprendiendo en esta noche? Va a llegar el momento, hermano y hermana, porque Dios, Él tiene ira para revelarla. Leímos en el verso 18: desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, con su mala vida, con sus malas vivencias, con sus malos procederes, con sus caprichos, con sus necedades, con sus rebeldías, con sus inmundicias de pecado. Detienen con esa injusticia la verdad. Así que en esta noche yo le voy a invitar. La enseñanza no ha sido muy larga, pero yo en lo que he recibido para mí, entiendo para mí que Dios quiere, hermano y hermana, que nosotros le glorifiquemos como a Dios. Que le glorifiquemos como a Dios. Dios es el que nos está dando la vida. Dios nos ayuda de muchas maneras. Dios ha prometido llevarnos con Él a la Nueva Jerusalén. Dios ha prometido librarnos de la gran tribulación. Dios siempre está cuidándonos, ayudándonos, bendiciéndonos como un Padre amoroso, responsable, cuidadoso. ¿Qué le estamos dando nosotros a Dios, hermano y hermana? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando? Así que en esta noche el tiempo ha transcurrido, pero yo quiero que hagamos una oración. Si usted quiere que Dios le ayude, que ayude su corazón, que ayude su ser, en esta noche yo le invito a que pase acá al altar y vamos a hacer una oración. Yo no sé si está comprendido el mensaje, pero Dios claramente nos ha dicho que si nosotros lo conocemos a Él como Dios, tenemos que glorificarlo de verdad como a Dios, hermano y hermana, porque eso no es un juego, no es algo ligero, eso es algo sagradísimo. Los que conocemos a Dios, Dios nos está pidiendo y exigiendo que le glorifiquemos como a Dios, hermano y hermana. Y si nosotros nos rendimos a Dios, Él nos va a enseñar
cómo se debe glorificar a un Dios verdadero, a un Dios incorruptible, a un Dios que tiene poder eterno y deidad eterna. Hermano y hermana, en esta noche, si usted ha comprendido el mensaje para usted, hágalo. Si usted no lo ha comprendido y usted quiere seguir en las mismas que he llevado, pues es su decisión, sígale. Pero la ira de Dios, hermano y hermana, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios quiere la verdad en nosotros. Usted sabe el conocimiento de Dios, usted sabe las palabras de Dios que tiene que saber, usted sabe los mandamientos de Dios, usted sabe las ordenanzas de Dios, usted sabe que Dios ha mandado para nosotros los seres humanos. En esta noche la presencia de Dios está aquí con nosotros. No necesitamos toques de alabanzas, hermano y hermana, para sentir la presencia de Dios, porque Dios, hermano y hermana, un corazón contrito y humillado de verdad, Dios no lo desprecia. Dios no quiere inmundicia en el corazón de ninguno de nosotros. Dios quiere, hermano y hermana, que nosotros tengamos un corazón fiel a Él, que nosotros seamos realmente, hermano y hermana, que seamos realmente nosotros sometidos a Dios, que obedezcamos sus palabras, que seamos obedientes, que seamos gente que realmente está glorificando a Dios. En esta noche yo le invito a que haga su oración en esta bonita noche. Haga su